una de las aspiraciones de Milei es el tema de dolarizar la economía, que es algo que debería resultar de interés para nosotros los panameños, no es obvia. Y en ese sentido hay dos grandes vertientes de pensamiento. Hay aquella que sostiene que lo que plantea Milei, justificado que sea, por noble que sea, por bien encaminado que sea desde el punto de vista técnico y a la luz de la realidad de una economía como la Argentina. Vamos a lo concreto. Cuando uno habla de dolarización, la primera pregunta que uno se hace, bueno, pero ¿de dónde salen los dólares? ¿Me los van a donar? La respuesta es no, claramente. Tú tienes que comprarlos. Argentina tendría que salir a los mercados, concurrir al mercado, emitir deuda y eventualmente iniciar un proceso de reconversión de su deuda que consistiría esencialmente en vender pesos y sustituirlos por dólares. Eso es difícil considerando el debilitamiento que ha habido en la credibilidad de Argentina. Bueno, Horacio Trivilla, economista, está con nosotros a esta hora de la mañana aquí en Radio Ancon. Y bueno, Horacio, comencemos con Mirador Económico. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, mira, como siempre, en respecto a un formato que ya tenemos años de utilizar, vamos a hablar sobre un tema internacional y luego caemos al plano nacional. En el plano internacional, hacer una breve referencia al triunfo de Milei en Argentina como presidente de ese país hermano y hacer breves reflexiones sobre la viabilidad y los grandes desafíos que él va a enfrentar desde el punto de vista de desarrollar su política económica y en particular el tema de su intención de dolarizar la economía argentina. Y en el plano nacional, por supuesto, hablemos sobre Panamá. País en donde todavía continúan las convulsiones, las disrupciones, y queremos hacer una breve referencia a algunos de los argumentos que se están oyendo, se están invocando, y plantear nuestra visión, como siempre, dialéctica, ¿no? Que no es ni a favor ni en contra, ni tampoco es todo lo contrario, es simplemente ponerse a la palestra las debilidades de cada uno de los argumentos que se escuchan de lado y lado, de paso, ¿no? Y por supuesto, conversar un poco sobre las implicaciones económicas que cada vez se perfilan como un tema de mayor preocupación con respecto al futuro económico de nuestro país. Te confieso, Horacio, que cuando vi la nota en donde me indicabas que hoy el tema íbamos a hablar un poquito de Milei, me entusiasmé muchísimo porque yo soy un creyente en que al tipo hay que darle el espacio, porque haciendo lo mismo no se cambian las cosas. Y yo soy de la gente que cree que aquí en Panamá hay que cerrar el Banco Nacional y que la Caja de Seguro Social hay que partirla en dos instituciones diferentes. O sea, yo sí creo en ese tipo de cambio estructural. Yo tengo una lista. El problema, yo tengo una lista de instituciones está en que se pueden meter todas en dos ministerios. Todas. Son como 24. En serio. El lunes voy a hacer la lista. Hay, por ejemplo, Pandeportes. Ustedes saben qué hace Pandeportes. Ahora mismo nada. Bueno, ya vas a tener la lista, Guillermo, lo que te va a faltar es el Milei, ¿no? La autoridad del tránsito. La autoridad del tránsito es un tramitador. Eso tú lo puedes tercerizar todo. ¿Qué más? ¿Qué más hace? Disuélvela. Sí. ¿Qué necesitamos? Operaciones del tránsito, eso está en la policía. Y la policía tampoco tiene por qué tener un ministerio de seguridad. Disuélvelo, tengo un ministerio del interior, ahí está el ministerio de gobierno, ¿ya? Fuera del ministerio de seguridad. Ministerio de la mujer, de desarrollo social, disuélvelo. Ministerio de la mujer, disuélvelo. Todo eso lo mete el ministerio del interior. ¿Ya? ¿Ya ahí va? Bueno, en algo voy a coincidir con ustedes sin entrar en detalles específicos de qué oficina eliminamos o no. Y es que yo coincido en que uno de los pilares fundamentales de cualquier gestión de gobierno en el futuro debe ser necesariamente la modernización o la reforma del Estado, que de paso es un tema fementido, ¿no? Del que se anuncia, el que se habla, el que se plantea, pero realmente nunca se ha llegado a hacer un avance estructurado y sistemático en cuanto a la modernización del Estado panameño, ¿no? Y siempre he sostenido la tesis de que nuestra economía hasta ahora había sido una economía bendecida, nuestro país había sido un país bendecido por la estabilidad, por la paz social, por la capacidad de resiliencia de su economía. Sin embargo, a la misma vez, eso probablemente había generado una situación de atraso, de rezago en cuanto a la adopción de una serie de reformas económicas, y una de ellas es naturalmente el Estado. Y en ese sentido coincido plenamente con ustedes en cuanto a la necesidad de hacer un streamlining o de hacer una modificación de cara a lograr una mayor racionalidad en el gasto y sobre todo una mayor agilidad y mayor transparencia en cuanto al funcionamiento per se de la administración pública. Pero bueno, vamos a Milei, si les parece. Mira, yo coincido contigo, Javier, en que hay elementos muy positivos en el triunfo de Milei. Sin embargo, creo que
acechan algunos desafíos importantes. Eso es lo que me interesaba escuchar de ti, Horacio, porque yo estuve tratando de hacer de profundizar el análisis de algunas de las medidas económicas que promueve y me quedé en el aire así como, espérate, no tengo suficiente educación. Entonces, se lo dejo a usted, Magíster. Bueno, yo no sé si yo tenga la educación completa para poder desentrañar el intríngulis de una evolución de una economía definitivamente complicada y una historia a veces de terror de la economía argentina, pero creo que podemos abordar algunos de esos aspectos. Mira, a mí lo que me gusta de Milei, en primer lugar, es que sí, efectivamente, su triunfo, más allá de que su estilo no es el estilo mío, no es el estilo que yo le aconsejaría a ningún político, por cuanto que es bastante arrogante y puede generar en algún momento, así como genera apoyo, también genera animadversión, y eso es lo último que tú buscas en política. Una política uno busca sumar, ¿no? Por lo menos en la etapa ya cuando ejerces funciones de gobierno, quizás no tanto en el periodo electoral. O sea, como fuere, yo tengo una reserva en lo particular sobre su estilo, pero más allá de eso, creo que el triunfo iba a decir Messi, de Milei, es una especie de Messi de la política. Por ahí está. Sí, la política. Pero bueno, volviendo a Milei, creo que es muy favorable el hecho de que él ha sido tan abierto y tan directo en cuanto al planteamiento y a la sustentación de sus digamos, teorías económicas y de sus aspiraciones económicas y de sus fórmulas económicas. Por ejemplo, él ha vuelto a poner sin reparo alguno, sin ningún rubor, el tema de la privatización, que nosotros sabemos que bajo el espectro de nuestra cultura tradicional es casi que una herejía, ¿no? Eso es algo herético, feo. Es como cuando uno era chiquito y decía, no, esa palabra no la digas, eso es feo, y le daban uno por la boca. Bueno, es parte de nuestra cultura esa, ¿no? Y algo que yo siempre he cuestionado, más allá de si la privatización es buena o mala, si es viable o no es viable. Yo creo que hay que debatir las cosas, ¿no? Y decir por qué sí, por qué no. Y en nuestra cultura, el hecho de mencionarlo concita una gran diatriba. Entonces, Milei, en ese sentido, ha generado no solamente un debate a nivel de Argentina, sino un debate a nivel mundial. Incluso vi en Instagram, no sé, tú podrás corroborarme eso, la veracidad de eso, Javier, que incluso retó a Maduro de Venezuela a un debate. Qué bueno, creo que eso fortalece, digamos, enriquece la discusión de temas ideológicos a nivel global. Creo que eso es bueno. Sí, yo pienso, maestro, tengo que estar 100% de acuerdo contigo. El tipo tiene ideas que a alguna gente le puede hacer ruido, pero a mí me parece que el estilo de él, el paquete, es el que probablemente puede hacer más ruido que las ideas, ¿no? Así es. Pero bueno, uno puede también entender el estilo de él a la luz de la realidad que ha vivido Argentina, un país que se ha caracterizado por tener una de las inflaciones más desbordantes de toda la región, de 140%, hasta donde recuerdo. Y estas son inflaciones que solo se veían en la década de los 80, ¿no? Cuando todavía no se había desarrollado el instrumental de política que permitiera una mayor estabilización de los precios en la región. Y otros países como Bolivia, etcétera, experimentaron situaciones similares. Sin embargo, Argentina viene de esa situación de años de gobierno del peronismo, de una situación de desequilibrio total en sus reservas internacionales, en sus balanzas de pagos, en una economía estancada, un alto nivel de inflación. Esto es entendible que frente a eso, Milei como candidato desarrollase un discurso contagioso, efervescente, ¿no? Así que, por un lado, ahora bien, vamos a la parte técnica. Una de las grandes aspiraciones, y esa es la que queremos discutir hoy en el breve tiempo que nos queda para este tema, una de las aspiraciones de Milei es el tema de dolarizar la economía, que es algo que debería resultar de interés para nosotros los panameños, por las obvias. Y en ese sentido hay dos grandes vertientes de pensamiento. Hay aquella que sostiene que lo que plantea Milei, por justificado que sea, por noble que sea, por bien encaminado que sea desde el punto de vista técnico y a la luz de la realidad de una economía como la Argentina, que ha padecido por años de inflación, de devaluación sistemática de su moneda, del peso, es una aspiración bastante difícil de viabilizar, por cuanto que requeriría, entre otras cosas, de que Argentina mejore nuestra economía. Hasta ahora había sido una economía bendecida, nuestro país había sido un país bendecido por la estabilidad, por la paz social,
por la capacidad de resiliencia de su economía. Sin embargo, a la misma vez, eso probablemente había generado una situación de atraso, de rezago en cuanto a la adopción de una serie de reformas económicas. Y una de ellas es naturalmente el Estado. Y en ese sentido coincido plenamente con ustedes en cuanto a la necesidad de hacer un streamlining o de hacer una modificación de cara a lograr una mayor racionalidad en el gasto y sobre todo una mayor agilidad y mayor transparencia en cuanto al funcionamiento per se de la administración pública. Pero bueno, vamos a Milei, si les parece. Mira, yo coincido contigo, Javier, en que hay elementos muy positivos en el triunfo de Milei. Sin embargo, creo que agrégale, por así decir, la realidad política a la que se enfrentaría ese tipo de política, que en este caso incluiría la necesidad de lograr precisamente consensos en una asamblea que él definitivamente no domina, que de hecho no domina nadie, que en este momento presenta un alto nivel de fraccionamiento, ¿no? Esos son, por así decirlo, los elementos que caracterizan esa vertiente, esa visión bastante pesimista de las aspiraciones de romper o de desmantelar el Banco Central y de dolarizar la economía argentina. Tú sabes que este señor tiene un bingo de palabras sucias y las está llenándola toda. Ahora mismo va a poder gritar bingo, ¿no? Porque comenzó privatización, dolarización. O sea, ahora, te voy a decir una cosa. Dos cositas te dejo como comentario. Lo primero es que a mí me parece equivocado comenzar un análisis descartando opciones antes de analizar las opciones, que eso es lo que mucha gente está haciendo. Y lo segundo es que efectivamente todo lo que dices es cierto, pero también viene el hecho de que le quitas al Estado la capacidad de seguir generando inflación por devaluación de moneda. Y segundo, él lo está sumando con el hecho de reducir los costos de operación del Estado, y eso genera muchísima credibilidad, sobre todo si lo logra hacer. A mí me parece que el siguiente paso es llamar a una constituyente. Eso, para mí, eso es como de cañón. El tipo va a romper la asamblea y va a llamar a una constituyente para poder tener una asamblea que le sea más útil a él. Pudiera ser, Javier, y eso allanaría uno de los problemas que acabamos de enumerar, que es el problema digamos, de la viabilidad política. La legitimidad la tiene por parte del electorado, pero le falta lograr esa misma legitimidad por parte de uno de los órganos básicos, críticos, que en este caso sería el poder legislativo, ¿no? Ahora bien, la otra vertiente, digamos, un poco más moderada, menos pesimista, por así decirlo, es la siguiente. Dice, mira, más allá de las dificultades que pudiera tener, yo voy a decir Macri, Milei, en cuanto a desmantelar el Banco Central, a empezar el proceso de reconvertir la moneda argentina por el dólar, el simple hecho de que encamine la economía hacia allá a través de políticas, como tú lo señalas, Javier, restringiendo el gasto público, liberando las restricciones cambiarias, conteniendo digamos, la emisión de dinero, etcétera. Todo esto en aras con el fin de lograr eventualmente esa anhelada dolarización. Eso ya de por sí garantizaría que la economía argentina empieza a interesarse, a encaminarse. Es un poco como que yo nunca he sido boxeador, pero hoy se me metió que quiero ser boxeador profesional. Y cualquiera que me conoce se reiría, diría que qué absurdo, Horacio, nunca vas a llegar a ser campeón. Yo así, pero en el proceso sí mejoro mucho. Mejoro mi condición física, mejoro mi capacidad y quien quita que llegue a algún nivel, ¿no? Creo que ese un poco sería la filosofía un poco más práctica, esa segunda visión de lo que puede o no lograr Macri en este momento en Argentina. Perdón, Milei. Yo tenía una pregunta. Sí, por favor, lávese la boca, señor. Macri es palabra sucia. Una pregunta, Horacio. Macri apoya a Milei, ¿no? Una palabra sucia. Disculpa, quise decir una pregunta para ti, Horacio. Hay veces, yo he visto casos en donde la dolarización ha ayudado y casos en donde la dolarización ha exacerbado problemas. Sin que te pida a ti que seas el oráculo ni convertirte en culpable de tus propias opiniones, ¿cuál sería tu opinión con respecto a lo que pasaría en Argentina? Yo me inclino más por lo segundo. Yo pensaría que sí va a haber una disminución en la inflación, que va a haber un fortalecimiento de la moneda y que se van a lograr acumular un poco más reservas internacionales, bien sea en dólar o bien sea en pesos, ¿no? Que al final del día es lo que se busca como mecanismo para mejorar la condición de cualquier economía, más allá de que la dolarices o no. Así que yo me inclino más por la segunda vertiente, ¿no? Sin embargo, hago abstracción del hecho de que efectivamente hay grandes desafíos y creo que esos desafíos estriban no solo del componente técnico de sus
aspiraciones económicas, sino también del componente político, ¿no? Y es lograr acuérdate que y esto es característico de cualquier gobierno democrático, todos los gobernantes recién electos gozan de un tiempo de luna de miel, donde, por así decirlo, el electorado le perdona casi que cualquier cosa, pero después de un tiempo ya el electorado empieza a exigir naturalmente resultados, ¿no? Entiendo. Cualquier medida que vaya a adoptar Milei, yo recomendaría que naturalmente fuera en los primeros días de su gestión, y es cuando naturalmente la popularidad tiene. Ahora mismo es súper popular, ¿no? Que eso Sí, es lo que lo puede llevar. Y ganó con un porcentaje bastante claro, marcado. Y tiene la ventaja de que, a diferencia de otra gente que ha ganado con niveles de popularidad razonable, el tipo ha hablado claro desde antes de qué quiere hacer y cómo lo quiere hacer. O sea que no es que ahora va a cambiar un discurso, él va a tratar de ejecutar lo que prometió. Excelente punto, coincido plenamente. Pero bueno, volvemos la atención hacia nuestro país, Panamá, donde claramente estamos en una disyuntiva y donde se acercan algunas fechas que podrían resultar críticas, como lo es la proximidad de los anuncios que haría la Corte Suprema de Justicia, en donde no voy a entrar a analizar ni debatir, pero creo que esto abre un compás, ¿no? Y abre una actitud de sana espera por parte de algunos grupos, no así por parte de otros, ¿no? Naturalmente que esto tiene una trascendencia de tipo económica que ya hemos repasado en este programa anterior, pero que vale la pena mencionar nuevamente. Esto no va a conducir por ahora no hay la posibilidad de que la economía panameña entre en crisis o en recesión. Recuérdate que durante el primer semestre de este año la economía había crecido, logró un crecimiento semestral de casi 9%, lo que auguraba que con bastante seguridad la economía iba a poder lograr un crecimiento de un 6%, cuidado, 7%, algo tremendamente favorable. Sin embargo, esta situación naturalmente merma ese potencial, merma esa posibilidad y plantea naturalmente un ajuste en ese nivel de crecimiento que pudiera ahora bien llegar al 4 o 5%, dependiendo de si se prolonga o no esta situación hasta el cierre de año. Entonces, por otro lado, el tema del grado de inversión es algo que yo creo que Panamá por el momento retendría el grado de inversión, sujeto, por supuesto, al desenvolvimiento de lo que ocurra en el transcurso de las próximas semanas, que para mí van a ser decisivas, ¿no? Entonces, no es que la economía panameña está al borde del colapso, ni que se va a disparar el desempleo del nivel que estaba, que era un 9%, poco más o menos, a un 15% como el COVID, ¿no? Pero sí, naturalmente que hay un costo enorme a corto plazo que deriva, ya lo hemos dicho, de la paralización en las recaudaciones, de la paralización en la actividad comercial, de la actividad hotelera y turística, entre otros, ¿no? Y ya vemos ya una afectación inclusive directa a la logística internacional por la paralización de la vía férrea entre Colón y Panamá. Entonces, hay un costo, naturalmente, pero siempre hemos sostenido que el mayor costo es de tipo económico y no económico. El económico hemos sostenido que deriva del resquebrajamiento de esa imagen que tenía Panamá tradicional, de un país relativamente estable desde el punto de vista social, estable desde el punto de vista político, electoral, de continuidad democrática, con sus fallas y con sus falencias, pero al final un país donde existe pues, un principio fundamental, ¿no?, que rige el funcionamiento de nuestro país, que es la democracia y la libertad. Esto naturalmente se ve amenazado, y se ve amenazado también la reputación del país como país para recibir inversión directa extranjera. Y en ese sentido mi crítica ha sido la siguiente, ¿no? Y no es un tema que solamente se pueda y debe abordarse desde el punto de vista de las consecuencias económicas. Creo que tenemos que pasar al origen, los antecedentes de la crisis y a las características mismas de la crisis, el impasse que hemos caído, ¿no? Ya sobre los antecedentes hemos hablado en repetidas ocasiones. Creemos que no es un tema único y exclusivamente de lo que puede haber ocurrido en el transcurso de los últimos días con respecto a la minería, sino también es un tema que se viene acumulando, que incluye la falta de separación de los poderes, la falta de representatividad, lo que la gente percibe como falta de transparencia y rendición de cuentas, entre otros factores, que todo esto se vio exacerbado como consecuencia del COVID, que quieras o no, generó una gran inquietud social y un alto nivel de desasosiego
Quizás esto se ignora o quizás no se dice con la suficiente recurrencia, pero la realidad es que mucha gente quedó muy, muy afectada económicamente y muy frágil económicamente como consecuencia de esto. Mucha gente tuvo que vender su casa, mucha gente tuvo que cerrar sus negocios, mucha gente ha quedado desempleada y han tenido que recurrir a la informalidad. Y todo esto naturalmente genera un caldo de cultivo cuyo desenvolvimiento y, digamos, el resultado final ha sido lo que hoy tenemos en las calles. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué hacemos al final del túnel? ¿Cuál es la luz al final del túnel? Pero voy a cederte la palabra, Javier, para comentarios, o Guillermo. No, solo escuchándote, esto es un sumario lapidario de la situación. Yo no veo, o sea, te estoy escuchando poniéndole detalles a lo que son las realidades que estamos viviendo y continúa, compadre, que Sí, creo que mira, al final a mí, necesitamos esa guía. como siempre, yo creo que como toda crisis tiene dos aristas, ¿no? Una que es la práctica, cómo salir del tema, y la otra que es la, por así decir, filosófica o la existencial. Parte del problema existencial, ya he expresado cuál es digamos, mis aprehensiones o mis preocupaciones en cuanto a la parte práctica económica. En la parte filosófica, dialéctica, para mí una de las grandes preocupaciones, Javier y Guillermo, es un poco el simplismo con el que hemos abordado el tema. Falta una visión un poco más de largo, más abarcadora, ¿no? Y ese sentido lo he sostenido y lo seguiré reiterando. De repente hemos caído en una especie de cacería de brujas, un proceso casi que inquisitorial, en donde todo aquel que dice, ni siquiera digo, estoy a favor de la mina, sino que tengo unos argumentos, tengo unas dudas. Tu propia familia te dice, ¿cómo es posible? No me esperaba eso de ti. O sea que tú estás de acuerdo con terminar con los pajaritos y los ríos. Estoy siendo un poco sarcástico, pero a ese nivel de maniqueísmo hemos llegado. No es tanto sarcasmo, ¿eh? Créeme que no es. Pues creo que ustedes también lo han vivido. Entonces, lamentablemente, ese simplismo nos inhibe sobre el verdadero problema, ¿no? Y sobre las verdaderas soluciones. Y la realidad, lo hemos sostenido, es que en Panamá no podemos limitar la agenda de nuestra sensibilidad ambiental única y exclusivamente de pronto a una mina, sino que tenemos que incluir cosas tan visibles y tan preocupantes como, por ejemplo, por citar un ejemplo, Patacón, el Cerro Patacón, es un tema que tiene un gran impacto y para quienes viven en la urbe, quienes vivimos en la urbe, este es un tema, y le estoy diciendo que el tema de la minería en Donoso, por ende, es algo que no debe sernos ajeno, sino que diciendo que hay una afectación directa y diaria, ¿no? Que es la situación del Cerro Patacón, de la contaminación de que eso genera y el impacto que eso tiene sobre nuestra salud. Sin embargo, eso es algo que no se ha aprovechado y no se ha puesto en la agenda de discusión. Y así puedo ir enumerando múltiples problemas, y no digo de tipo institucional o del punto de vista del desarrollo del país, sino también desde el punto de vista ambiental, si es que te quieres quedar en ese ámbito. Entonces, a mí sí me preocupa un poco esa posición de que al final nuestra sociedad ha quedado reducida a que se toman las decisiones acorde con quien hace más fuerza en la calle, lo cual nos lleva al segundo punto de discusión. Es que creo que quienes manifestaban se han dividido en dos grandes grupos, en aquel grupo más civilizado, más cívico, más contemplativo, más tolerante de lo que pueda suceder o no con respecto a la decisión que se adopte de la Corte Suprema de Justicia, y aquel sector que no, aquel sector que pasa por alto aquello. Y lo que más me preocupa, Javier, de todo esto es que he empezado a escuchar argumentos como el siguiente, es decir, bueno, si al final las escuelas estuvieron cerradas y los hospitales no funcionan, entonces no tiene nada de malo que sigamos cerrando las calles, ¿no? Y eso lo único que eso, y de nuevo, esto pone de relieve nuevamente el maniqueísmo en el que he señalado no debemos caer. Estos son argumentos absolutamente simplistas y que al final ponen en evidencia para mí un solo aspecto, y es la insensibilidad que hay, en este caso, hacia los usuarios del sistema educativo, como lo son los estudiantes, ¿no? Y es por eso, y lo pongo como a la palestra, como un simple ejemplo. Entiendo, y uno puede justificar en un momento dado la posición de ciertos gremios, pero a la vez hay que poner todo en una balanza y una perspectiva. Y la realidad es que bajo ese argumento, entonces tendríamos que decir, bueno, entonces mejor cerremos las escuelas y cerremos los hospitales porque el Estado ha fallado en múltiples ocasiones en cuanto a suministro de insumos, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bajo ese argumento, mejor cerraríamos el sistema, pregunto yo. Estoy siendo un poco exagerado, estoy recurriendo a una figura retórica que es la exageración, lo admito, pero creo que lo hago con el único propósito de poner sobre la palestra lo obvio, y es que Panamá no puede seguir por el camino que estamos, y que el país no puede tomar decisiones a la luz de quien tiene mayor capacidad, no de jalar votos, no de lograr mayor consenso, sino quien tiene mayor capacidad de cierre y de estrangular la economía. Tú sabes que, Horacio, a mí lo que me aterroriza es el poco respeto
que se le tiene a la ecuación económica en este país por parte de mucha gente, que la ve como, esto va a funcionar, eso no importa lo que hagamos, eso va a funcionar, y el poco respeto que se le tiene a los elementos estructurales de nuestra economía. O sea, nosotros vamos y atacamos al sistema judicial, atacamos el sistema jurídico, atacamos a la economía porque tenemos un objetivo que queremos cumplir, sin entender que aunque cumplas este objetivo vas a perder. O sea, no, porque estás destruyéndolo todo en el proceso y eso eso me preocupa. Yo no sé si es ignorancia o es poco me importa o es irresponsabilidad, ¿no? Bueno, yo quiero pensar que al final los panameños lograremos entender que más, por ejemplo, y lo cito como un mero ejemplo, más allá de que estés a favor o no de la minería, el tema no se resuelve solo lanzándose a las calles. Quizás cerrando las calles, ¿no? Siento un gran respeto por las manifestaciones espontáneas que ha habido por parte de jóvenes, de personas de todas las edades, que han concurrido masivamente a la calle o que concurrieron para exigir para manifestar su posición, que es totalmente respetable. Pero al final del día, yo creo que la única forma de dirimir este tipo de situaciones es a través de un referéndum, a través de un consenso y a través de el ejercicio del proceso democrático, ¿no? Es lo único que al final garantiza la sana paz y el consenso y la convivencia entre miembros de una sociedad. Caballero, le agradezco. Guillermo, ¿tienes un comentario? No, yo creo que redondo lo que ha dicho Horacio. Yo estaba pensando, ¿no?, que yo soy un criminal de la ecología por pensar que podemos ayudar a los que están más necesitados en comunidades donde no llega el progreso por diferentes razones. Pero también tengo que reconocer que uno tiene que ayudar a quien quiere ayudarse. Entonces, si yo estoy viendo que las personas que viven en estos lugares prefieren seguir así, entonces, ¿por qué yo me tengo que poner en problema aquí a discutir? Procedan. Perfecto. No, fabuloso. Muy de acuerdo, Guillermo. Si me permite nada más el comentario final, porque acabo de recordar una conversación que tuve con una chica muy amable ayer en la calle, que me decía, pero bueno, tú tienes que reconocer, señor Estribi, que estos grupos extremos nos están haciendo en alguna medida un favor a quienes no queremos que destruyan nuestros ríos. Y le he respondido lo siguiente: yo creo que eso es poner su dilema, por la sencilla razón de que podemos gozar de dos cosas: de la libertad de circulación y de preservar nuestro medio ambiente. Así que en lo personal, este servidor jamás va a caer en esa falsa dicotomía, se llama o me cierras la calle o me sacrificas el medio ambiente. No acepto ninguna de las dos cosas. Sí. Una falsa dicotomía, se llama eso. Así mismo es. Horacio Estribi, gracias por estar con nosotros aquí en Radio Ancon, y nos hablamos en tu espacio Mirador Económico el próximo viernes a la misma hora, ¿te parece? Bueno, con gusto. Feliz viernes a todos y hasta el próximo viernes. Muchas gracias, Javier Castillo. Feliz fin de semana. Muchísimas gracias por la colaboración. Saludos. Y nos hablamos la próxima semana. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a la pausa. Usted escucha Radio Ancon 92.1 FM y radioancon.com.